muy buenos días, tardes o noches. Soy Lucio Fernando León Loesa y hoy hablaremos del tema acerca de la clasificación de los delitos. Al hablar acerca de la clasificación del delito, vamos a hablar acerca de la primera clasificación, que es en función de su gravedad. Cuando hablamos de un delito, hablamos que es una conducta típica, antijurídica y culpable. Dentro de esta clasificación va a existir dos clasificaciones, que es la bipartida y la tripartita. Dentro de la clasificación en función de su gravedad vamos a ver que hay tres elementos dentro de esta clasificación. Hablamos acerca de la existencia de faltas, de delitos y crímenes. Cuando hablamos de faltas van a ser estas conductas que van en contra de los reglamentos y estos derivan en una sanción leve. Cuando hablamos de un delito, hablamos de estos hechos que van en contra del orden o del bien común, y estos suelen ser sancionados con penas medianamente graves. Y al hablar de crímenes, que los crímenes son conocidos por estas conductas que van a tener un gran impacto en la sociedad, y estas van a ser sancionadas por medidas totalmente graves. Dentro de nuestras leyes mexicanas van a haber ciertos delitos que van a tener un gran impacto en la sociedad y van a tener unas sanciones muy graves. Entonces van a existen estos tipos de medidas cautelares. Las medidas cautelares son las medidas que va a tomar la autoridad ante estas conductas. Dentro de estas y conocidas como la última ratio está la prisión preventiva oficiosa. Dentro de los delitos que entran en la prisión preventiva oficiosa van a ser estos crímenes que tengan un gran impacto en la sociedad. Nuestra segunda clasificación va a ser según la forma de la conducta del agente. Cuando hablamos de una conducta, vamos a hablar de un elemento muy importante que va a ser la voluntad. Dentro de esta clasificación se va a hablar acerca de la acción y la omisión. Dentro de la omisión podríamos hablar de la omisión simple y la comisión por omisión. Al hablar de acción, hablamos que es este comportamiento que va en contra de una ley prohibitiva y que tiene como objetivo el llegar a un resultado. Por ejemplo, una acción sería el delito de homicidio doloso. ¿Por qué? Porque aquí la persona o el sujeto activo busca quitarle o privarle de la vida a otra persona, en este caso el sujeto pasivo. Al hablar acerca de omisión, hablamos de esta abstención que va a tener esta gente en la no ejecución de una acción o en la no observancia de algo, lo que va a desencadenar un resultado. A diferencia de la acción, cuando hablamos de acción, el objetivo principal es llegar a un resultado. Cuando hablamos de una omisión, hablamos de que aquí la voluntad buscaba no realizar esta acción, a diferencia de la falta que buscaba el resultado. Al hablar de la clasificación por su resultado, vamos a hablar de los resultados formales y materiales. Dentro de los resultados formales, hablamos de que no va a existir una alteración en esta estructura o en este objeto que perjudique su funcionamiento, sino estos van a ser delitos por acción o omisión que se traten de mera conducta. Acá podríamos hablar acerca de la intervención de las faltas y dentro de algunos delitos. Y cuando hablamos del resultado material, hablamos de que va a haber una alteración en una estructura o en un objeto que va a desencadenar en el funcionamiento de este objeto o esta estructura. Que por ejemplo aquí entran los crímenes, como podría ser el homicidio. Al hablar de la clasificación del daño que causan, hablamos de que va a existir dos elementos dentro de esta clasificación, que va a ser el daño y el peligro. Cuando hablamos de daño, vamos a hablar acerca de aquellos que van a afectar o van a perjudicar este bien jurídico tutelado. Cuando hablamos de peligro, vamos a hablar de que no hay una afectación
dentro de este bien jurídico tutelado, pero va a estar en constante peligro, porque existe ese peligro, como su mismo nombre lo dice, de que pueda avanzar y a elevarse a un daño. Dentro de esta clasificación de delitos también se va a hablar acerca de su duración. Hablamos de que dentro de su duración van a existir los delitos instantáneos con resultados permanentes, los delitos continuos y los delitos continuados. Al hablar de los delitos instantáneos, hablamos que estos se van a llegar a culminar o van a llegar a su resultado con una simple acción. Cuando hablamos de los delitos instantáneos con efectos permanentes, hablamos de que al realizar esta acción va a causar un daño a un bien jurídico tutelado permanentemente, que va a afectar a la estructura o al cuerpo de este bien afectado. Al hablar de derechos continuos, hablamos acerca de la realización de este delito que se va prolongando con el tiempo. O sea, al realizar este delito se va desarrollando más y se va prolongando con más tiempo. Y mientras se va prolongando con más tiempo, va a hacer un daño o van a lesionar a este bien jurídico tutelado mientras se va prolongando el tiempo. Cuando hablamos de los delitos continuados, al hablar de delitos continuados, hablamos de que al realizar esta acción se va a dañar o se va a lesionar este bien jurídico tutelado, pero no se va a prolongar con el tiempo, sino que se va a realizar la misma acción por diferentes lapsos de tiempo, pero se sigue lesionando al mismo bien jurídico tutelado. Por ejemplo, sería la violencia intrafamiliar. Al hablar de los delitos por sus elementos internos, vamos a hablar de los delitos dolosos y los delitos culposos. Al hablar de delitos dolosos, hablamos de que va a existir esta voluntad de llegar a un resultado, de la voluntad de este agente, de este sujeto activo, de llegar a este resultado. Por ejemplo, tiene la voluntad este sujeto activo de cometer homicidio en contra del sujeto pasivo, en donde el sujeto activo tenía toda la voluntad de hacer o llegar a este resultado. Al hablar de un delito culposo, es todo lo contrario. La persona nunca buscó dañar este bien jurídico tutelado, o nunca esperó llegar a este resultado. Es lo que diferencia de los delitos dolosos a los delitos culposos: la voluntad. Dentro de esta clasificación de delitos también vamos a hablar de la existencia de los delitos simples y de los delitos compuestos. Cuando hablamos de los delitos simples es cuando solo se daña un bien jurídico o a un derecho, pero solamente a uno. Al hablar de los delitos compuestos, vamos a hablar acerca de que se va a dañar no solo nada más a un bien jurídico, sino se va a dañar al momento de realizar, se va a dañar dos o más elementos jurídicos o protegidos o tutelados por la ley. Por ejemplo, dentro de los delitos simples vamos a hablar acerca del robo. Cuando hablamos de un delito compuesto, hablamos acerca del robo, pero a mano armada. Pero dentro de todos estos delitos también va a haber una clasificación dentro de la forma de perseguir estos delitos, en cual hablamos de querella y de oficio. Cuando hablamos de querella, es que al momento en que un bien jurídico tutelado fue dañado, es importante o es necesario que la persona afectada o la víctima directa mande a través de esta acción que las autoridades intervengan en la persecución de este delito. Pero dentro del oficio no es necesario que la víctima directa mande esta acción a las autoridades para que intervengan, sino que cualquier persona que conozca de este hecho puede pedir que las autoridades intervengan. Dentro de la clasificación de su materia vamos a hablar de una división de tres elementos importantes.
hablamos de el fuero común, el fuero federal y el fuero militar. Al hablar del fuero militar, vamos a hablar acerca de estas leyes emitidas por el órgano militar, en donde se va a tratar solamente asuntos que tengan que ver con la vida castrense. No va a haber intervención de ningún particular, solo acerca de la vida castrense. Cuando hablamos del fuero común, vamos a hablar de estas leyes expedidas por legisladores locales, de las que se va a encargar de perseguir, por ejemplo, los delitos que estén contenidos dentro de nuestro Código Penal del Estado de Puebla, de las cuales se va a encargar la Policía de Investigación Estatal. Al hablar del fuero federal, hablamos de que al hablar del fuero federal vamos a hablar acerca de todas estas leyes expedidas por el Congreso de la Unión y que todos estos delitos van a estar contenidos dentro del Código Penal Federal, de las cuales se va a encargar la Policía Ministerial Federal. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Le agradezco mucho por ver este video. Que tengan un muy buen día.